Dale, Así dale. ya la puedo subir. Perfecto. Bueno, ¿cuántos somos? Un montón, 18. Bien. Qué terrible esto de la demora, les pido disculpas. Sí, ¿quién me preguntó? ¿La novela? Sí, Sí, decime. tengo duda con el del TP6, de sólido. Sí. ¿Cuerpo rígido? Eh, ¿eh? Cuerpo rígido. Sí, Decime. el 14 y el 15. El 14 lo quise plantear, pero no me da. No sé si estoy calculando mal algo. Y el 15, como es medio parecido, lo intenté también y no. Bueno, entonces miramos ese ejercicio. Esperame que comparto la pantalla. Tenemos por aquí práctico 6. Práctico 6. Bien, esperen que comparto. Compartir pantalla. Perfecto. Bueno, ahí lo ven. El 6, ¿me dijiste el 6? No, el 14. Ah, El perdón. 14 y el 15. Práctico 6, 14 y 15. Bien, 14. Sí. Decime entonces, en este ejercicio tenés que calcular la aceleración angular del cilindro, la tensión en la Eh, cuerda, esto si la polea tiene masa despreciable. Y después si la polea tiene una cierta masa, hay que calcular de vuelta la aceleración angular del cilindro y la tensión de la cuerda. bueno, Bien, o sea, separé los cuerpos sí, lo y aislaste. saqué, claro, y hice la sumatoria de las fuerzas en X y en Y. Sí, eh, y en Y me quedó, o sea, en X me quedó menos la fuerza de rozamiento más la tensión, sí. igual a cero, y después en ¿Por el qué igual otro, a cero? no, perdón, igual a masa por aceleración, creo. Bien. Eh, y en la fuerza de I me quedó la normal menos el peso igual al, a lo del torque. ¿Al qué? A lo del torque, o sea, inercia por aceleración angular. No, pero sumatoria de torque entonces, no sumatoria de fuerza. Ah, bueno, Porque recién lo hablaste tengo del mal eje ahí. I. Si querés, para que Sí. lo... Vamos a hacer una cosa, vamos a compartir esto. Creo que lo había puesto yo. Bien, si querés vamos a copiar esto, vamos a llevarlo acá y vamos a hacer una gráfica, ¿sí? De las fuerzas involucradas. Observen que vos lo primero que tenés que hacer en este ejercicio, como bien hiciste, es aislar los cuerpos, ¿sí? Pero también vamos a colocar las fuerzas que actúan, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos el peso del cuerpo, ¿sí? Aquí. Entonces, por un lado tenemos el peso, por el otro lado tenemos la normal, ¿sí? Tenemos la tensión, ¿bien? Y aquí abajo, como este cilindro va a poder rodar sin resbalar, tenemos sí o sí la fuerza de rozamiento. Aquí, si quieren, la represento, sí, con verde acá. La fuerza de rozamiento, que si suponemos un movimiento, obviamente que si se va a mover esto, el cuerpo que está suspendido va a tirar hacia abajo, entonces el cilindro se va a mover hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es la normal, ¿sí? Aquí tendremos el peso, y aquí tendremos la fuerza de rozamiento y esta tensión, que cuando la polea tiene masa despreciable, va a ser la misma tensión que tenemos en el otro cuerpo, ¿no? O sea, la cuerda ejerce una tensión igual sobre el cuerpo que está suspendido, y este también tendrá su propio peso. Entonces, una vez que nosotros representamos todas las fuerzas que actúan, que serían estas, ¿sí? Vamos a escribir entonces que esto sería la misma tensión T, ¿sí? Recuerden que esto es porque la polea no tiene masa, ¿bien? Entonces, en ese caso, las tensiones son iguales. Si la polea llega a tener masa, aquí aparecen dos tensiones distintas y cada una actúa sobre cada cuerpo, ¿no? Y a su vez sobre la polea. Vamos a tener una fuerza aquí y otra fuerza hacia abajo sobre la polea, que es la que va a tender a girar el disco, ¿sí? O el cilindro.
Entonces, lo que vos hiciste es correcto, o sea, aislamos los cuerpos, pero en principio es importante que estemos de acuerdo con las fuerzas que actúan, que son estas. ¿Bien? Y vamos a otorgar un sentido de movimiento. Si quieren ponemos... ¿Alguien me habló? Sí, yo te iba a decir que en la tensión la saqué en la masa 2 y me dio diferente a los resultados también. No sé si la saqué mal. Bueno, miramos. Lo importante es cómo vamos a plantearlo. Aquí, por ejemplo, el eje si nosotros suponemos movimiento hacia adelante, es decir, hacia la derecha, va a ser positivo el eje X en esa dirección. Y después lo que hacemos es tomar este eje de aquí, que también sea positivo, y también le podemos llamar X, no hay ningún problema, o le llamamos Y si quieren, pero lo importante es que sea positivo en esa dirección. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer ahora es representar las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Por lo tanto, vamos a escribir las ecuaciones que vamos a tener para cada caso. Fíjense que aquí hay un cuerpo que, además de trasladarse, va a rotar. Y esa rotación está vinculada a torque, ¿no es cierto? Se están realizando torques sobre el cuerpo y va a haber una aceleración angular. Entonces, lo que vamos a escribir va a ser que la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular en este cuerpo. Observen que yo acá, para decir torque, recuerden siempre que tengo que decir respecto a qué punto. Entonces, yo el torque siempre se refiere a un punto, el torque de una fuerza respecto a un punto. En este caso, yo puedo tomar el punto que tengo de contacto entre la mesa y el cilindro, tomo ese punto que está ahí. ¿Bien? Entonces, aquí le voy a llamar el punto O. Por lo tanto, voy a hacer sumatoria de torque respecto al punto O, y el momento de inercia va a ser respecto a ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, observemos que por ese punto están pasando la fuerza peso y la fuerza normal, pasan por ese punto, entonces no hacen torque, ¿sí? Porque la distancia de la fuerza al punto es nula, cero. También para la fuerza de rozamiento se cumple lo mismo, pasa por el punto, entonces el torque de esa fuerza es cero. Bien, ahora la única fuerza que estaría haciendo torque entonces sería la tensión, ¿sí? Que tiene una cierta distancia, que es lo que se llama brazo de palanca, que tiende a hacer girar el cuerpo respecto a ese punto. Entonces, dicho esto, lo que decimos es que la tensión por el radio es igual al momento de inercia cuando estamos hablando que corremos el punto respecto al centro de masa. Fíjense que lo estamos corriendo. Entonces ahí aplicamos lo que se llama Steiner, el teorema de Steiner, ¿sí? Es decir, aquí yo voy a aplicar Steiner. ¿Y qué dice Steiner? Que el momento de inercia respecto a un punto cualquiera, que sea paralelo al eje de rotación, va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, más la masa por la distancia que yo lo separo al cuadrado. ¿Sí? Sería d al cuadrado aquí, que es una distancia cualquiera, pero en este caso coincide que esa distancia que yo lo separo es el radio. Entonces, la expresión me queda de esta manera. ¿Se entiende? Es decir, lo que ¿Me volví a repetir lo de, o sea, por qué sumaste masa por la distancia al cuadrado? O sea, por el... Claro, porque fíjense que el cilindro es un cuerpo cuyo centro de masa está en el centro geométrico, que estaría aquí. Entonces, si yo calculo la sumatoria de fuerza, vamos a poner, perdón, sumatoria de torques, respecto al centro de masa, va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Aquí queda centro de masa, ¿sí? ¿Y quiénes son las fuerzas que hacen torque respecto al centro de masa? Va a ser, fíjense que la tensión pasa por ese punto, no hace torque. La normal no hace torque y el peso no hace torque porque pasa por el punto al centro de masa. La única que haría torque sería la fuerza de rozamiento, y fíjense que aquí vamos a tomar la convención de signos siempre que el giro que acompaña el movimiento va a tener signo positivo, los torques, ¿sí? Y la aceleración angular. Fíjense que aquí, como el movimiento va hacia la derecha, el giro que acompaña ese movimiento va a ser positivo también. Entonces, lo que yo te digo es que en este caso, si yo tomo el punto para calcular torques, el centro de masa, me quedaría que la fuerza de rozamiento por el radio R va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa, que es un medio, por la masa del cilindro, ¿sí? Por el radio al cuadrado, por alfa, ¿sí? Aquí
Fíjense que el momento de inercia es el momento de inercia que está tabulado para un cilindro. Bien, porque es respecto al centro de masa. Pero cuando yo elijo un punto distinto para calcular los torques, ya sea para anular mayor cantidad de fuerzas, ¿sí? Porque me queda más cómodo, puedo tomar otro punto distinto al centro de masa, pero cuando yo corro el punto para calcular los torques, aquí automáticamente el momento de inercia también cambia. No es lo mismo girar un cuerpo respecto al centro de masa que respecto a un eje que pasa por otro punto. Va a tener un momento de inercia distinto. Por eso tengo que aplicar el teorema de Steiner, bien, que es lo que escribí más arriba, que dice, el teorema de Steiner dice que el momento de inercia respecto a un punto cualquiera, siempre y cuando el eje de rotación sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa, va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Esto establece el teorema de Steiner, que es el teorema de ejes paralelos. ¿Bien? Entonces lo único que hice yo fue esto mismo que está acá, ponerlo en la expresión. ¿Bien? Franco, una Sí. pregunta. Como el punto del torque no está en el centro de masa, es por eso que aplicas Steiner, Repetime ¿no? la pregunta. Y como el torque, o sea, donde apoyaste el torque, no está en el centro de masa, es por eso que aplicas Steiner, ¿o no? Siempre que, digamos, no es que el Que torque esté pase por desplazado, ese. digamos, del centro de masa. Que no No, es en realidad, digamos, fíjense, el centro de masa permanece en su lugar, ¿sí? Lo que yo estoy cambiando es el punto respecto al cual tomo los torques. La sumatoria de torques, siempre el torque respecto a un punto. ¿Bien? Se llama torque de una fuerza respecto a un punto, el concepto, ¿sí? Entonces, dependiendo qué punto voy a tomar yo para calcular los torques, va a cambiar esa distancia, el brazo de palanca. ¿Bien? Entonces, automáticamente cuando yo desplazo el punto, a partir del cual tomo los torques, voy a tener un cambio en el momento de inercia, porque no es lo mismo la inercia rotacional del cuerpo alrededor de este eje que alrededor de este eje. ¿Bien? Y eso significa que la inercia rotacional es distinta. ¿Bien? O sea, le va a costar, va a tener otra inercia rotacional. ¿Bien? ¿Se entiende? La distancia es Sí, sí, Franco. desde el centro de masa, la que se pone en Steiner. Claro, porque yo lo que tengo tabulado en la bibliografía es el momento de inercia respecto al centro de masa para todos los cuerpos simétricos, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo tabulado este valor del momento de inercia respecto al centro de masa. Cuando yo me desplazo, lo que tengo que tener en cuenta es qué distancia me estoy desplazando del centro de masa. En este caso, fíjense que yo me desplazo una distancia r. Entonces aquí, esta distancia r, que yo me desplazo, es justamente la distancia que viene a estar aquí. Por eso pongo m por r cuadrado aquí en la suma. ¿Bien? Es decir, que yo tengo dos caminos acá. Es decir, fíjense que tengo el momento de inercia respecto al punto, el sumatorio de torque respecto al punto O, entonces el momento de inercia me queda respecto a ese punto. Y aplico Steiner. Y aquí la única fuerza que me va a hacer torque va a ser la tensión, como decíamos hoy. Si tengo el punto, el punto que yo tomo, lo tomo aquí, fíjense que anula los torques de toda la fuerza, excepto la de la tensión. Por eso la tensión me queda un torque positivo, y aquí aplico Steiner. O la que me queda, si no, sería tomar el centro de masa, por eso tomo torque respecto al centro de masa, elijo el punto que está aquí, para calcular torque, y veo cuáles son las distancias de todas las fuerzas, o las rectas de acciones de las fuerzas, a este punto. Fíjense que se anulan todos los torques de la normal, del peso, de la tensión, pero me queda una fuerza que está a una distancia determinada de ese punto, que es la fuerza de rozamiento, que hace un torque positivo también, porque tiende a girarlo en sentido, en este caso horario, y me va a provocar un torque esa fuerza, y aquí el momento de inercia respecto al centro de masa. Por eso queda un medio por la masa por r cuadrado, que es lo que está tabulado para un cilindro. ¿Bien? O sea, son dos maneras de poder calcular esta expresión que vincula digamos, los torques con la aceleración angular. Puedo usar cualquiera de ellas. ¿Se entiende? Sí, Franco. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer la aceleración angular de este cuerpo. Fíjense que si yo quiero usar la primera expresión para conocer la aceleración angular de este cuerpo, que es alfa, que son los radianes sobre el segundo cuadrado, tendría que conocer la tensión, que no la conozco la tensión. Y si utilizo la otra fórmula, la que tengo abajo respecto al centro de masa, para conocer la aceleración angular, yo necesitaría conocer la fuerza de rozamiento. O sea, en los dos casos tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Bien? O si quiero usar las dos ecuaciones, tendría dos ecuaciones con tres incógnitas. Alfa, fuerza de rozamiento y tensión. Bien, el resto todo lo puedo calcular.
Entonces lo que vamos a hacer es utilizar justamente el otro cuerpo. El otro cuerpo va a tener la aceleración que tiene el centro de masa aquí, el cilindro, es la misma aceleración que la cuerda, es la misma aceleración que va a tener este cuerpo. Entonces, si yo quiero calcular sumatoria de fuerzas, acá no calculo torques porque no está girando esto. Los torques yo los voy a usar cuando tengo un cuerpo o fuerzas que tienden a provocar rotación. ¿Sí? Pero aquí, esto es un movimiento lineal. Tranquilamente este cuerpo, como no rota nada, lo podría tomar como una partícula. ¿Sí? Entonces, al trasladarse solamente, yo voy a calcular la sumatoria de fuerzas en este cuerpo, que va a ser la masa de ese cuerpo por la aceleración. Bien, aquí, fíjense el sistema de referencia que tomamos, tiene que tener coherencia. Si es positivo hacia la izquierda, hacia la derecha aquí, positivo hacia abajo. Entonces aquí tendríamos que sería el peso del cuerpo 2, ¿sí? Menos la tensión es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Y aquí, fíjense que, de alguna manera, sabemos que alfa es igual a la aceleración del centro de masa sobre el radio, ¿sí? Es decir, la aceleración angular de un cuerpo que está rotando, con aceleración constante, fíjense que sería la aceleración del centro de masa sobre el radio. Esto para un cuerpo que se roto-traslada, es decir, que hay una condición de rodadura. Es decir, que está rodando sin deslizar o sin resbalar. ¿Sí? Entonces se relaciona la aceleración angular con la aceleración del centro de masa, de este punto de aquí que va a ir avanzando conforme este cuerpo desciende. Bien, entonces, bueno, esta ecuación nos va a quedar más sencilla. Si quieren vamos a borrar esta y utilizamos la ecuación de arriba. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar que la tensión por el radio es igual, fíjense que esto era 1 medio por la masa por r cuadrado, me va a quedar 3 medios por la masa del cilindro, que va a ser el cuerpo 1, ¿sí? Por el radio al cuadrado, por la aceleración del centro de masa sobre el radio. Yo lo voy a escribir así porque la aceleración que tengo aquí, la de este cuerpo, es la misma que la aceleración del centro de masa. ¿Bien? Es decir, este cuerpo tiene la misma aceleración que el centro de masa del cilindro. Por lo tanto, aquí podríamos escribir eso, que la aceleración del centro de masa del cuerpo 1 es igual a la aceleración del cuerpo 2. ¿Sí? Por lo tanto, yo aquí puedo escribir justamente que esta tensión va a ser igual al peso del cuerpo 2, que va a ser la masa del cuerpo 2 por la gravedad, menos la masa del cuerpo 2 por la aceleración A. Yo le llamo A directamente a ambas aceleraciones. Ya sabiendo esto, le llamo A las dos. ¿Se entiende? Entonces, ya tengo la tensión aquí, lo que puedo hacer es reemplazar en esta expresión. Fíjense que aquí, si paso el radio dividiendo, me queda r cuadrado con r cuadrado se va, entonces me va a quedar que la tensión es igual a 3 medios por la masa... Profe, ¿no sería al revés ahí? ¿Cómo? ¿No es al revés? Masa por aceleración menos masa por gravedad. No, porque fíjense que esta es negativa. Entonces lo pasé sumando para acá el miembro. Ah, no dije nada, Sí, está bien, no hay problema. Uno tiende a ponerlo siempre a la izquierda, ¿no? Pero quedaría menos t, entonces hay que multiplicar por menos 1. Y aquí nos quedaría esto por la aceleración A, que ya le llamé a la del centro de masa, para que tenga compatibilidad con esta, que es la misma aceleración. Por lo tanto, aquí ya tengo un sistema de dos ecuaciones, fíjense que tengo esta ecuación, y esta, y esto conforma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esta tensión en la ecuación primera, entonces me queda M2 por G menos M2 por A igual a 3 medios por la masa del cuerpo 1, ¿sí? Por la aceleración. Entonces ahora esta que está junto a las aceleraciones, que es mi incógnita, y me va a quedar que la masa 2 por la gravedad es igual a 3 medios por la masa 1 más la masa 2, y esto por la aceleración que ya saqué factor común. ¿Sí? 3 medios ahí. Entonces, de acá directamente podría despejar la aceleración y me queda igual justamente a la masa del cuerpo 2 sobre 3 medios por la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2. Todo esto lo pongo como un factor porque fíjense que es un cociente de masa sobre masa por la gravedad.
es decir, es una fracción de la gravedad. Observen que aquí yo ya calculé la aceleración del sistema, es decir, la aceleración del centro de masa de este cuerpo y la aceleración del cuerpo que está descendiendo. Observen que esta expresión que está acá, esta aceleración, ¿cómo va a ser respecto a la gravedad? ¿Mayor, menor, igual? Menor puede ser. ¿Por qué? Menor a la gravedad. Y pues supuestamente te tiene que dar. Más depende de los valores de M. No, pero siempre te va a quedar menor. Depende de M, que sea menor, mayor, menor. No, porque tenés M sobre M, te va a quedar 1. Y como tenés 3 medios de M, te va a ser. La división va a ser menor. Exactamente. El resultado de división. Fíjense que, correcto. Siempre el numerador va a tener una masa y abajo voy a tener una suma de masas. Es decir, que siempre el denominador va a ser mayor que el numerador. Por lo cual, este cociente va a ser menor que 1 y la aceleración siempre va a ser menor a la gravedad. Bien, en el caso de sistemas que están conectados por cuerdas, no puede tener una aceleración mayor que la gravedad del sistema, ¿sí? Bien, entonces, a lo sumo, fíjense que si la masa 1 valiera 0, es decir, yo suprimo el cilindro, fíjense que aquí esto quedaría 0 y quedaría m2 sobre m2, lo cual daría 1, por lo tanto la aceleración sería igual a la gravedad, que sería el caso en que este cuerpo estaría cayendo solo. Bien, que sería el peor de los casos cuando este cuerpo no tiene masa, o corté la cuerda, por ejemplo. Entonces, una vez que este cuerpo tiene masa, ya la aceleración va a quedar menor que la gravedad. Eso chequeen siempre que les quede de esa manera. Bien, entonces, en este ejercicio, una vez que nosotros tenemos la aceleración del sistema, yo puedo venir a esta expresión que tengo acá, ¿sí? Y calculo la aceleración angular del cilindro alfa como la aceleración justamente A que calculamos dividido el radio. ¿Se entendió? Sí, Franco. Perfecto. Aquí el secreto, bueno, es esto, de saber calcular los torques respecto a un punto. Si lo tomo en el centro de masa es una cosa, si lo tomo respecto a otro punto es otra, tengo que aplicar Steiner. Ver bien qué fuerzas hacen torque y cuáles no. Bien. Bueno, pasamos a alguna otra pregunta. Franco, Sí. yo tengo dudas, pero en el último TP, si alguien tiene dudas antes de otros TPs, por las dudas. Bueno, si Yo no también, quedó, Fran, pero bueno, no sé, si no quedó alguna ninguna duda duda. de este ejercicio, podemos pasar al siguiente, o digamos de que pregunten, puede ser el último práctico. Bien. Lo mío es un resultado igual. Bueno, entonces damos por listo, no sé si Bernabé ahí me había preguntado si se entiende. Sí, entendí, gracias. Perfecto. Vamos entonces al otro práctico, el práctico 8. Aquí, termodinámica. Bueno, podemos ver este. Hay algo que modifiqué, ahora le voy a contar que modifiqué una cosa de la teoría, de un ejercicio que había un error en la teoría. ¿Quieren que les diga eso primero o vamos al ejercicio? Sí, dale, como vos quieras. Bueno, ¿cuál ejercicio era? El 21. 21. Bueno, el que tenemos que corregir es este, ¿eh? En la teoría hay uno que está en madera y poliestireno, que yo ya lo corregí, que había un error ahí, que entonces este problema muchos lo habían calculado con la fórmula que estaba ahí y les dio mal, ¿sí? Yo ya lo corregí en el apunte, les voy a mandar un mensaje a todos por las dudas, pero revisen eso porque había un problemita ahí, ¿bien? Con la fórmula. Y vi que había varios que habían puesto un resultado que no era, pero lo habían calculado respecto a la teoría, así que bueno, modifiquen eso. 21. Sí, 21, perfecto, decime. Mira, hice los mismos planteos. Planteé el calor era N, o en este caso M, mi masa, por CP por delta T. Y tengo los mismos que están en la resolución. Utilicé las mismas fórmulas, por decírtelo así, y no puedo llegar al resultado. Bueno, vamos a revisarlo. Entonces, en este ejercicio te pide la cantidad de calor necesaria, el incremento de energía interna y el trabajo realizado por el gas en el proceso si se hace a presión constante.
¿El A hacemos? Dale, yo te cuento cómo lo planteé. Sí. Para utilizar Q, o sea, el calor, hice N, o M, mejor dicho, perdón, por CP por delta T. A ver, espera, casito. Aquí tendríamos que el calor, ¿sí? Sería igual a la masa por el CP por delta T, Sí. ¿no? Eso escribiste vos, y fíjate que el primer proceso es a presión constante, entonces es correcto para calcular el calor. Porque el proceso, si nosotros representamos este proceso en un diagrama PV, ¿sí? Aquí tendríamos la presión y el volumen en cada eje, ¿sí? Aquí tendríamos el volumen, y aquí tendríamos la presión. Entonces un proceso a presión constante sería una cosa de esta manera. Bien, entonces tenemos un punto 1 y un punto 2. ¿Sí? Entonces el calor aquí, cuando es presión constante, podemos utilizar esta expresión. ¿Correcto? Eso es correcto. Para sacar delta U, ¿Y en esto coincidís con lo que está en el resultado? no, porque yo hice, no sé si estará bien, 5 kilogramos Sí. por 0,248 kilocalorías sobre kilogramos por Kelvin, Sí. por la temperatura que yo hice 30 menos 20, pero a eso lo pasé 30 menos 10. y me dio 30 menos 20, 10. y eso, claro, y me dio 20, y lo pasé a Kelvin. No, pero ojo acá, porque no podés pasar 20 a Kelvin. 20 es la diferencia de temperatura. Observen lo siguiente. Vamos a hacer esto. ¿Cuánto vale delta T? Vamos a reemplazar los datos como dijiste vos. 5 kilogramos. ¿Verdad? Por 0,248 kilocalorías sobre Profe, pero kilogramo. el delta T no importa que esté en Kelvin o en grados, ¿o no? No va a importar la diferencia. La diferencia de temperatura La del diferencia no delta. importa, no, pero los valores de sentir Claro, o cosas cambian. yo Por lo que eso, porque entendí, tenés Kelvin ahí. por eso, pero Por ojo, eso. La que por eso me hay una quede pregunta. kilocaloría el resultado. Al Eso, principio era del la práctico única hay una forma. pregunta. Vamos a calcular delta T. Aquí delta T, ¿qué sería? Delta T sería, fíjense, si quieren ponemos la temperatura, vamos a poner delta T en Celsius, ¿sí? Entonces va a quedar 30 grados Celsius menos 10 grados Celsius. ¿Esto cuánto da? 20 grados Celsius. Vamos a hacer el delta T en Kelvin. ¿Qué sería? Fíjense que sería 30 grados más 273,15, ¿sí? Y esto va a quedar en Kelvin. Bien, esa sería una temperatura. Menos la otra temperatura que si la paso a Kelvin va a ser 10, ¿sí? Más 273,15, ¿verdad? Entonces ustedes podrán hacer cada cuenta en particular, pero si yo aquí utilizo, digamos, la propiedad de que el signo menos que precede al paréntesis cambia los signos de adentro, me va a quedar simplemente que el 273 se cancela y me va a quedar justamente que estos son 20 Kelvin. Si quieren hagan la cuenta, pero si acá hacen 273 más 30, ¿quieren que la hagamos? Vamos a hacer esto, miren. Para no usar propiedades matemáticas, que sería lo ideal, ¿no? Pero aquí sería 303, ¿no? Coma 15. ¿Dije bien? Sí, sí. Menos 283. 283,15. Cuando hagan la cuenta, esto en Kelvin, ¿cuánto va a dar esto cuando hagan la cuenta? 20. 20 Kelvin. Fíjense que el delta T es lo mismo en grados Celsius que en Kelvin, el cambio de temperatura, porque las dos escalas son escalas centígradas, es decir, tienen el mismo, digamos, cada grado es equivalente en cuanto a cambio de temperatura, ¿sí? Pero yo lo que hice fue pasar los 20 grados Celsius a Kelvin. Porque esto es un cambio de temperatura. Si vos pasás esto a Kelvin, estaría diciendo que el cambio de temperatura es otro. ¿Sí? Fíjate, si vos pones que el delta T es igual a 20 más 273, que sería 293,15, sí. Fíjate que si vos esto lo pasás a grados Celsius, ¿qué sería esto? Hay que restarle 273, ¿no? Sí. Te queda que esto sería, perdón, si esto habría que pasarlo, tenés que la temperatura, sí, el cambio de temperatura te va a dar distinto. No es lo mismo el cambio de temperatura que
la temperatura en sí misma, ¿sí? Fíjate que estamos hablando de cambios aquí. Por eso lo que decía hoy uno de los compañeros ahí, es que aquí, cuando yo tengo el delta, no importa si la temperatura me da en Celsius o me da en Kelvin, porque el cambio es el mismo. Voy a usar las unidades que me convengan acá. Acá voy a poner 20 Kelvin. El de Camila es, No es lo mismo 20 Kelvin que 293,15 Kelvin. Acá es un cambio muy grande de temperatura. Esto es como pasar de tener un cambio de este tamaño, ¿sí? De 0 grados, por ejemplo, Celsius a 293 grados Celsius. Es un cambio gigante. ¿Se entiende? Franco, yo no entiendo por qué te quedan iguales, porque como vos decís, en delta T si hiciste 30 más 273,15, que es para pasarlo a Kelvin. Sí. Pero no entiendo por qué te dan, es lo mismo los grados que los Kelvin. No, no es lo mismo los grados que los Kelvin, es lo mismo el número en cambio de temperatura. O sea, si yo te digo a un sistema aumentarle 20 grados Kelvin o aumentarle 20 grados Celsius, es lo mismo, ¿sí? Pero fíjate que acá lo que vos estás diciendo es 30 grados Celsius, yo le sumo 273 y le resto un número que es 10 más 273, o sea, lo estoy sumando en los dos casos. El cambio es el mismo, ¿bien? ¿Sí? Sí, sí. Pero no es lo mismo cuando tenés temperatura por sí sola. Vamos a suponer la ecuación de los gases. P por B igual a N por R por T. Fíjense que acá va temperatura acá. No va cambio de temperatura. Entonces, al ir temperatura aquí sí o sí tenemos que usar Kelvin porque es una escala absoluta de temperatura. Bien, aquí si tenemos 0 grados Celsius, acá no hay que poner 0, hay que poner 273,15. O sea, en la ecuación de los gases, sí o sí tenemos que utilizar, cuando tenemos T, ¿sí?, la temperatura en Kelvin, que es distinto a cuando tenemos un delta T. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí sí. Bueno, entonces aquí vos tenés que usar 20, no tenés que usar 293,15. Entonces de esa manera Claro. vas a llegar al resultado correcto. Joya. Sí, porque después las otras ecuaciones que, bueno, que era para plantear el trabajo y delta U, esas las tenías todo igual, pero el problema era en la temperatura, que no me daba. Claro, claro, por esta razón. Y una pregunta, el CP y el CB, eso es distinto para cada problema, ¿no? Porque Sí, yo sé que porque el CP es 5 medios de R, pero no sé si para este caso no, es porque eso. eso es para gases ideales. Y los gases ideales son gases, por definición, fíjense que cuando leen las propiedades, son gases, digamos, que serían partículas. Es decir, que serían equivalente a un modelo de un gas monoatómico. Eso también está corregido en la teoría. Yo ya creo que les avisé y lo subí sí, porque hubo mensajes que le mandé a todos. El CP y el CB estaban al revés. Entonces lo corregí y lo mandé de vuelta. Y también aproveché para poner que eso es cuando es gases monoatómicos, ¿sí? Porque la teoría de gases ideales, como está planteada ahí, que es la más sencilla, es cuando suponemos que el gas está formado por partículas que están muy alejadas entre sí, que son muy pequeñas y que solamente se trasladan y no rotan. Entonces, el modelo anda bien para predecir el comportamiento de gases monoatómicos, por ejemplo, el helio, los gases nobles, ¿no? Fíjense que el hidrógeno ya es una molécula diatómica, pero en este caso tenemos nitrógeno 2. Entonces cada gas tiene su propio CP y su propio CB. Estas son propiedades de la sustancia, ¿no? De cada materia, cada material, ¿sí? Tiene su propio calor específico a presión constante y calor específico a volumen constante. Estas son propiedades de cada material, ¿sí? Entonces el nitrógeno tenemos que usar esto. Ahora, cuando tenemos un gas ideal, sí se puede usar que la variación de energía interna, ¿sí?, o el U, mejor dicho, ¿no?, es 3 medios de R por T, K por R, ¿no? No, perdón. ¿De R, no era? Sí, pero aquí tenemos R y falta algo más. Temperatura, aquí. Pero esto sería la energía interna. Fíjense que aquí voy a borrar algo que es el delta U. La energía interna está asociada a la temperatura, ¿sí? Esto lo voy a revisar bien ahora. Pero cuando tenemos un cambio de energía, que si tenemos que calcular la variación de energía interna, aquí el delta U va a ser igual a 3 medios por R por delta T. Aparece un delta ahí, ¿sí? Porque es un cambio de temperatura y un cambio de energía interna. ¿Bien? Esperen que si quieren revisamos
en la teoría, pero es de esa manera. Fíjense que aquí yo ya lo he modificado. Díganme. Para el momento del parcial, por ejemplo, en el tema de mecánica de fluidos. Fíjense, perdón, discúlpame. Fíjense que aquí, en la teoría de gases ideales, yo puse que esto es para gases monoatómicos. ¿Sí? Fíjense que el CP y el CB están de esta manera, que estaban intercambiados. Lo corregimos. Y después, acá lo que decía recién, el delta U es 3 medios. Me faltó multiplicar por el número de moles. ¿Sí? Fíjense que U es 3 medios por el número de moles por R por T. Es distinto si tenemos una cantidad de moles u otra. Entonces, aquí lo que había Franco, hecho... ¿Sí? igual ese número de moles yo lo usé como masa, o sea, no sé si estaba bien igual, pero me dio. No. Porque justamente hay que ver acá cómo está dado el calor específico. Si el calor específico está dado con unidad de kilogramos aquí, es porque yo cuando Claro. multiplico aquí la masa por el calor específico, tiene que haber una correspondencia con las unidades aquí. Entonces, si yo tengo el calor específico por unidad de masa y por Kelvin, voy a utilizar M como masa. Si yo tuviese moles, esta constante dada por kilocalorías sobre moles Kelvin, yo acá voy a poner N, número de moles. ¿Sí? Claro, o sea, No te claro, dan las unidades. depende del número del CP o del CB, de las Claro, como unidades. tenga las unidades esas, la unidad que te va a dar, si no tenés que hacer una conversión. Fíjense que, bueno, que acá lo que nos quedó fue multiplicar por N, ¿sí? Por el número de moles aquí. Si quieren lo corrijo borrándolo, pero ya por lo menos verificamos que esto es para gases ideales. O se Dale. comportan así, los gases monoatómicos se comportan de esa manera. Entonces, delta U, decimos es N, 3 medios por N, P, por número de moles, por R por T. ¿Bien? Bueno, ¿otra consulta? Delta T era. Por delta T, muchas gracias. Sí, Bueno, señor. yo igual tenía una consulta, pero del TP5. Bien, ¿alguien más tenía una consulta de acá, antes de pasar al 5? Yo, Fran, pero es del del 7. resultado nomás. ¿De Del cuál? 16. Vos lo explicaste a ese, pero traté de hacerlo y no me dio nunca el resultado que dicen. Me da re distinto. Sé que tengo un error, pero no sé dónde. ¿El 16? El 16, sí. Este del cilindro. No, Del no, cilindro. de termodinámica. Ah, Del perdón, TP8. claro que estamos en el práctico de termodinámica, sí. A mí tampoco me dio. Ah, porque ese habíamos dicho en el video que lo íbamos a cambiar. ¿Se acuerdan? Claro, sí. No, Nosotros- dijimos fue el 11 igual. ¿Cómo? El 11, el 11. El 16, no. Pero el 16 lo resolvimos en la clase anterior de Zoom y habíamos verificado que había un error de cálculo, me parece. Que no estaba bien el resultado. ¿Puede ser la gente que estaba en la clase pasada?